Las armas Cuba en Warframe son en su mayoría una variante especial de algunas armas Greener ya existentes. Son una versión mejorada solo para sus guerreros de élite, o sea los Cubaliches. Estas armas gozan de características peculiares bastante interesantes, como la capacidad de poseer daño elemental dependiendo del Warframe del que se generó el Lich en un inicio, además de tener como rango máximo el nivel 40, que se alcanza luego de instalar 5 formas en el arma, pero sin duda, lo que más te resultará interesante es la potencia de fuego que pueden aportar a tu arsenal de las más diversas formas, desde arcos que explotan todo lo que tocan hasta armas de rayo que encadenan diversos enemigos permitiendo el derrotarlos de manera simultánea. Claro, hablando de lo más popular en cuanto a armas Cuba se refiere, pero ¿te has preguntado Si lo hago y huyera de aquí, hasta el otro lado del mar, ¿crees que habría algo para mí? Ok, no, se puso muy sane en mi video. La verdadera pregunta es, ¿qué pasa con las armas Cuba que ni se mencionan? Pues bueno, es por esto que hoy te presento mi top 5 de las mejores armas Cuba en Warframe. Comenzaré aclarando que cada arma mencionada en este video tiene gran potencial por sí sola. Todas son ideales para ser tu primer arma Cuba de ser el caso, y están ordenadas de la peor entre comillas a la mejor. Anticipo que las armas de este top no incluirán a las de tipo AoE, principalmente para salir un poco de las recomendaciones de siempre. En el puesto número 5 decidí colocar a la Karak Kuba, disponible en el rango de maestría 13. Es la versión Cuba del rifle de asalto Karak. Esta arma es una mejora directa sobre todo porque cuenta con un atravesar innato adicional de 0,2 metros, una mayor precisión y un retroceso reducido. En experiencia personal, fue mi primer arma Cuba, que para nada pasé desapercibida. En principio, porque cuando comencé en el juego, la Karak fue la primera arma que me gustó, principalmente porque me parece muy cómodo el dispararla, pero fuera de sentimentalismos, la Karak Kuba es una versión del arma normal para el late game. Prácticamente mejora todas las estadísticas de manera más que notable. La probabilidad de estado pasa de un 15% en la Karak normal a un 31% en la versión Cuba. Lo mismo pasa con la probabilidad crítica, pasa de solo un 9% a un 23% en la versión Cuba. Ni hablar del multiplicador crítico, que aumenta de solo un 1,5 a un 2,1. A todo esto se debe sumar la bonificación de daño elemental con la que saques el arma, que dependiendo del uso que le darás puedes agregar daños interesantes como daño de toxina, calor o en mi caso magnético, que viene bien para una build de estados, aprovechando así el 31% de probabilidad de estado base que tiene el arma. Al hacerte con la Karak Kuba, ganas un rifle automático de batalla para el día a día, que puede enfrentarse sin mayor complicación a cualquier facción al mejorarla de la manera adecuada. Un arma que nunca te dejará tirado por carecer de munición o porque no tenga la potencia suficiente para combatir a tus enemigos. En mi opinión y sin lugar a dudas, es una buena opción para ser tu primer arma Cuba. En el puesto número 4 coloqué a la Sir Cuba, que en su versión normal es el arma distintiva del Capitán Bor, pero debo decir que fue una elección complicada, principalmente porque al igual que gran parte de la comunidad, yo solo suelo usar la Nucor Cuba, pero como dije, la idea es hacer algo bastante diferente a las recomendaciones más usuales en la comunidad, así que, luego de colocarle unas formas y usarla por algunas partidas, aprendí que la Sir Cuba es un arma muy versátil, aunque con algunas limitaciones debo decirlo. Esta pistola semiautomática está disponible en el rango de maestría 15. La Sir Cuba también es una mejora directa a su versión normal. En particular, se distingue por disparar proyectiles corrosivos que infligen daño en área. Mi recomendación principal es usar la Sir Cuba como un arma de apoyo, más que nada para aplicar estados, aprovechando de paso el daño corrosivo que viene en el arma, que independiente al daño elemental que tenga luego de ser generado su Lich progenitor, la Sir Cuba tiene mejoras sustanciales en cuanto a su versión híbrida Orokin Greener, con una probabilidad de estado de un 13% en su versión normal, aumenta un 33% en la versión Cuba, que es por lo que recomiendo usarla para aplicar estados. Sin embargo, la probabilidad crítica también se ve mejorada, pasa de solo un 5% en la versión híbrida a un 21% en la versión Cuba. En el caso del multiplicador crítico, la mejora no es tan notable, pero pasa de un 1,5 a un 1,9. A todas las ventajas mencionadas anteriormente, debe sumar el daño elemental que gana por el Lich progenitor,
En mi opinión, si usarás el arma para aplicar estados, el daño ideal a generar en el arma es el daño magnético. La Sir Kuba es un arma versátil que te permite disfrutar tanto de una secundaria potente, capaz de ser fuerte por sí sola, como una muy buena arma de soporte para llevar una melee o una primaria al siguiente nivel. Una buena opción con características que la hacen muy especial. En el tercer puesto coloqué la única arma cuerpo a cuerpo de las variantes Kuba, la Shielded Kuba, que no cuenta con más versiones. Este mazo está disponible en el rango de maestría 13. Es un martillo aplastante propulsado por cohetes, digno de solo ser usado por el Gran Guts o en su defecto por los Warframes. Aunque si tú quieres empuñarla una vez la tengas en tu arsenal, debes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así el juego sabrá que eres digno de levantar dicho mazo. Además que de paso ayudas a un hermano. Volviendo al tema, la Shielded Kuba no tiene características particulares ya que no las necesita. Es un martillo propulsado por cohetes. Poco se puede decir de una melee con estadísticas tan resaltantes. Con una probabilidad de estado de un 27%, una probabilidad crítica de un 31% y un multiplicador crítico de 2,7, el arma ya supera el promedio de sus competidoras melee en cada estadística mencionada. Además, opuesto a lo que podrías pensar, su velocidad de ataque no es para nada lenta. Vamos, no es la más rápida, pero para ser un arma melee pesada no está nada mal. El único pero podría ser el que su daño físico predominante es el de perforación, pero no es para nada algo que arruine al arma por completo. A todas estas ventajas se debe sumar el daño elemental que gana por su Lich progenitor, lo que da como resultado una de las melees más fuertes en todo el juego. La Shielded Kuba es un arma que cumple más de lo normal en cualquier situación que requiera de repartir zapes con un mazo, aunque si no te gusta por querer ser único y diferente, como mínimo te divertirá gracias a las animaciones tan agresivas que tiene a la hora de usarla. Un puesto antes de llegar a la corona, te recuerdo que en Eneba encuentras las mejores ofertas en tus juegos favoritos. En particular, me atrevo a recomendarte los títulos de la saga Souls, que ahora mismo cuentan con buenos descuentos a comparación de su precio en Steam. Como ejemplo, el Dark Souls 3 lo encuentras en $20,77, cuando en Steam la misma versión del título está por $48,99. Para acceder a esta y otras ofertas, puedes hacerlo desde el enlace que te dejo en la descripción de este video. Así de paso me ayudas a mejorar la calidad de mis videos. En fin, en segundo lugar coloqué a la Com Kuba, que mejora a la ya de por sí buena Com. Esta escopeta está disponible en el rango de maestría 13. En general cuenta con un aumento en la cadencia de fuego del arma, además de obviamente mejorar las demás estadísticas base del arma. La Com Kuba es una de las armas más únicas en todo el juego, principalmente porque entra en la categoría de escopetas, pero posee una cadencia de fuego muy alta para el tipo de arma que es, sin mencionar la estadística que la diferencia del resto de sus competidoras. Solo su versión normal tiene una probabilidad de estado base del 75%. En cuanto a la versión Kuba, esta probabilidad de estado base aumenta hasta el 90%, una completa locura de estadística. Aunque no te confundas, ya que a pesar de ser un arma plenamente de estados, el apartado de la probabilidad crítica no se queda en el olvido. La versión Kuba cuenta con un 19% de probabilidad crítica, lo cual no será lo más alto, pero al menos dejará ver bastantes críticos en un arma que recuerda es de estados. Otro motivo importante para equipar la Com Kuba con múltiples estados es el daño elemental que gana por su Lich progenitor, que al igual que otras armas de estados, lo ideal es agregar uno que sea complicado de integrar con modificadores. En este caso, nuevamente sería el daño magnético. Así terminas con un arma para late game que no necesita de ningún tipo de ayuda para eliminar a cualquier enemigo que tenga enfrente. Ya en el podio de mi top coloqué la Chakur Kuba, que es un rifle explosivo único en su tipo. No cuenta con una versión previa. Este rifle de tiro lento premia a la buena puntería de quien lo usa, ya que aumenta el daño al acertar un tiro en la cabeza de los enemigos. Un arma ideal para ti si eres el John Wick en los videojuegos. Disponible en el rango de maestría 15, posee una probabilidad crítica de un 50%, una de las más altas en todo el juego, además de tener de particularidad que sus proyectiles al impactar generan una explosión pequeña que inflige un poco de daño en área, generando así daño a los enemigos cercanos al objetivo principal. Su cadencia de fuego lenta y su buen daño base acompañado de un 27% de probabilidad de estado también base, lo convierten en un arma ideal para repartir daño cortante con el modificador de hemorragia interna.
con una build de daño viral, puedes eliminar sin problemas a cualquier enemigo en todo el juego. La Chakurkuba es un arma tan versal y potente que el no tenerla resta una de las mejores armas en el juego a tu arsenal. Algo de lo que no muchos hablan de esta arma es que incluso te puede venir bien para hacer cacerías de eidolones. Puede ser un sustituto a las armas más populares usadas para romper las partes vulnerables de los eidolones. De hecho, es el arma que uso cuando hago mis cacerías, ya que gracias a un buen agrietado que por suerte conseguí, puedo derribar a un eidolón de solo un disparo. Sin duda, una de mis armas favoritas debido a la mezcla perfecta entre poder y originalidad. Viene muy bien para salir de la rutina de explotar todo con armas como la Brahma, Tonkor o Sarkuba. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí el realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para ser parte de cada video literalmente. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk 999 se despide. Bye.